Imagina caminar solo por el desierto de Sonora, cuando el sol se esconde y el aire comienza a oler a polvo, miedo y algo más. Piensa en Joaquín Murrieta, un hombre acostumbrado a sobrevivir a emboscadas y traiciones, enfrentarse a bandidos y a la misma ley del desierto. Pero aquella noche, lo que lo esperaba iba más allá de todo lo que conocía. La historia que estás a punto de escuchar está marcada por las garras de un enemigo que muchos prefieren no nombrar. Un hombre lobo. Sí, escuchaste bien, un depredador maldito, con colmillos capaces de partir hueso y una sed de caza que ningún hombre ha logrado detener. Esta no es una de esas leyendas exageradas por el paso de los años. Esto ocurrió, y hay rastros, cicatrices y miradas vacías que lo prueban. Aquel anochecer, nadie regresó del otro lado del cañón. En el suelo, las huellas eran imposibles de explicar. Demasiado grandes, demasiado profundas. El aire estaba cargado de un silencio extraño. Ese silencio que solo llega cuando algo o alguien está a punto de atacar. Joaquín Murrieta y el viejo Gregorio siguieron un sendero que los llevó directo al caserío abandonado de la Trinidad, donde el adobe parecía sudar terror, y donde el eco de un aullido, profundo, salvaje, partió la noche en dos. Esta es una de esas historias de terror, nacida de las entrañas del desierto, parte de las leyendas del viejo oeste que pocos se atreven a contar. Pero aquí, en este canal, nadie guarda silencio. Bienvenido al canal Los Pesadillos de Murrieta, donde las leyendas malditas del desierto y las sombras que nadie se atrevió a nombrar vuelven a respirar. Si estas historias te estremecen, suscríbete y únete a nuestra cuadrilla maldita. Sin más demora, vamos directo al punto. El aire dentro del pueblo era distinto, más denso, cargado de un silencio que no pertenecía a este mundo. Joaquín Murrieta avanzó con pasos lentos, atento a cada crujido bajo sus botas. Las casas de adobe se alzaban como esqueletos vacíos, con puertas entreabiertas que parecían susurrar advertencias que el viento no lograba llevarse. Las cruces de madera, torcidas y rotas, estaban clavadas en las entradas como un último intento de defensa. Algunas parecían recién colocadas, otras ya carcomidas por el sol y los años, pero todas compartían un mismo mensaje. Algo había pasado allí, y nadie había sobrevivido para contarlo. Joaquín se detuvo frente a una de las paredes. Sus dedos rozaron una mancha oscura y seca. No era barro, ni sombra, era algo más. El olor era denso, agrio, como si la madera hubiera absorbido el terror de los que allí habitaron. A unos metros, el viejo Gregorio permanecía inmóvil, con los ojos fijos en el pozo seco que descansaba en el centro del caserío. Sus manos temblaban, y su piel, curtida por el sol del desierto, parecía ahora más pálida que nunca. Ahí abajo, susurró Gregorio como si nombrarlo en voz alta pudiera atraer aquello que se escondía. Joaquín se acercó al borde. Se inclinó lo justo para mirar en dentro, pero lo que encontró lo dejó inmóvil por un instante. No había agua, solo un hueco oscuro, y desde lo más profundo, una respiración áspera, lenta y definitivamente no humana. El sonido subía como un lamento, como si algo gigantesco exhalara con dificultad desde las entrañas mismas de la tierra, una respiración que parecía burlarse de su presencia, como si supiera que ellos estaban allí, observando, vulnerables. De repente, sin aviso, un chillido agudo y desgarrador brotó desde el interior del pozo, un sonido que no parecía de este mundo, como el lamento de una garganta cubierta de tierra y odio. Gregorio cayó de rodillas, llevándose las manos a los oídos, con el rostro retorcido en una mezcla de dolor y miedo. Joaquín
Por un segundo eterno, sintió que el aire desaparecía a su alrededor. Un frío inexplicable recorrió su columna, y en su interior supo que lo que respiraba ahí abajo no era un hombre, ni un animal, sino algo que no debía existir. Las piedras alrededor del pozo comenzaron a vibrar, apenas perceptible, pero suficiente para que Joaquín retrocediera 2 pasos con el machete ya en mano. El eco de ese grito quedó suspendido en el aire, y el silencio que vino después fue incluso más aterrador. Desde esa noche, Joaquín nunca volvió a acercarse a un pozo sin recordar aquel sonido. La puerta de la cantina crujió como si protestara al ser abierta. Joaquín empujó con fuerza, y el olor a madera podrida y tierra estancada los recibió como un golpe en el rostro. Dentro, el suelo estaba cubierto de polvo, fragmentos de botellas y restos de mesas astilladas. El aire era espeso, como si nadie hubiera respirado allí en años. Las paredes, ennegrecidas por el tiempo y el humo antiguo, guardaban cicatrices de un pasado violento. Pero fue en el rincón más alejado donde Joaquín se detuvo en seco. Sobre el yeso descascarado, alguien había dejado un mensaje, no con palabras, sino con símbolos. Con el extremo de un carbón habían dibujado la silueta de una criatura imposible, un hombre atrapado en el instante de su transformación, la mandíbula extendida, los dientes desproporcionados y los ojos, 2 lunas llenas, abiertas de par en par, desbordadas de furia y hambre. El corazón de Joaquín latió con más fuerza. Reconocía ese símbolo y la memoria le devolvió imágenes que prefería enterrar. Un rancho consumido por el pánico, animales despedazados y personas desaparecidas entre la maleza, como si la tierra misma se los hubiera tragado. Aquello no era simple superstición, era una advertencia clara, una marca de territorio. Gregorio, que apenas lograba mantenerse en pie, se acercó tambaleando. Su voz salió temblorosa, casi como un suspiro que no quería ser escuchado. «No es un animal», dijo, mirando el dibujo con los ojos vidriosos. «Es ella, la maldita de la montaña». El silencio que siguió a esas palabras pareció más pesado que nunca. Joaquín lo miró de reojo, entendiendo en lo más profundo de su ser que ese nombre no era fruto de leyendas de borrachos, sino el recuerdo real de algo que aún respiraba y que tal vez ya los estaba oliendo desde la oscuridad. La cantina, antes refugio, ahora parecía una trampa. Cada sombra, cada rincón se sentía como una amenaza latente. Afuera, el viento comenzó a soplar más fuerte, llevando consigo el eco de un aullido lejano, uno que anunciaba que la caza estaba a punto de comenzar. La madrugada llegó como un velo sucio, cubriendo el pueblo con una niebla tan espesa que apenas se distinguían las siluetas de las casas medio derruidas. Joaquín no había dormido ni un segundo. La respiración que escuchó en el pozo, el dibujo en la cantina y el peso creciente de una amenaza invisible, todo lo mantenía alerta, con el machete cerca y la pólvora lista. Decidió salir al patio trasero buscando señales, o tal vez solo aire fresco, para despejar el terror que le carcomía el pecho. Pero lo que encontró no le dio alivio, sino una certeza aún más fría. Huellas frescas, profundas, imposibles de ignorar. Allí, marcadas en el barro húmedo, estaban esas pisadas extrañas, 4 dedos alargados, terminados en hendiduras que parecían hechas por cuchillas enterrándose en la tierra. Iban de un lado al otro, rodeando la cantina, como si algo estuviera cerrando un círculo a su alrededor. Joaquín se agachó, pasando los dedos por una de las marcas. Aún estaban húmedas, recientes, como si la criatura hubiera pasado por allí apenas minutos antes. Fue entonces cuando la escuchó. Una
A voz familiar, demasiado familiar. «Joaquín, ven conmigo». El corazón le dio un vuelco. Era la voz de su hermana, la misma que llevaba 5 años bajo tierra, desde aquella noche en que desapareció entre los cañones y solo fue encontrada días después. Demasiado tarde, demasiado fría, giró el rostro con un temblor involuntario, y allí estaba, de pie entre los álamos secos, justo al borde del pueblo, con el mismo vestido pálido que llevaba el día que la enterraron, pero su piel, su postura y sobre todo, sus ojos, no eran los de ella, no eran humanos. El mundo pareció detenerse por un instante. Joaquín sintió cómo el aire desaparecía de sus pulmones, el miedo perforándole la espalda. Esa sensación de estar siendo arrastrado hacia algo que no comprendía, pero que lo llamaba por su nombre. No lo pensó. Instinto puro. Levantó el rifle y disparó. La figura se deshizo como polvo en el viento, como si nunca hubiera estado allí, o como si solo fuera una sombra convocada por algo que jugaba con su mente. El eco del disparo retumbó entre los árboles, pero lo que más le inquietó fue el silencio que vino después. Un silencio demasiado perfecto, como si el propio desierto estuviera conteniendo la respiración, esperando el siguiente movimiento de aquello que ya los tenía marcados. El grito de Gregorio cortó el aire como una cuchillada. Joaquín apenas tuvo tiempo de reaccionar. Salió corriendo hacia el establo, con el machete apretado entre los dedos, con el corazón latiendo a un ritmo que ya no era humano. Era puro instinto de supervivencia. Al llegar, lo primero que vio fue el sombrero de su amigo caído junto a un charco espeso y oscuro que el suelo no terminaba de absorber. La tierra, sedienta de tragedias, parecía retener aquel líquido como un testigo silencioso. Joaquín tragó saliva, pero avanzó. No podía darse el lujo de temer. Siguió el rastro entre la maleza, empujando ramas secas y respirando ese olor denso que ya parecía impregnarlo por dentro. Lo encontró a pocos metros, o mejor dicho, encontró lo que quedaba de él. Gregorio yacía allí, rasgado, abierto en ángulos imposibles, como si un conjunto de garras inmensas lo hubiera destrozado, pero sin una sola marca de dientes. Solo cortes, hendiduras profundas, como si alguien o algo hubiera intentado arrancarle el alma, más que la carne. Joaquín retrocedió un paso, el estómago dándole vueltas, pero antes de que pudiera recuperar el aliento, un sonido lo paralizó. Un gruñido, bajo, gutural, lento, como un aviso o una condena. Sintió el aire enfriarse a su alrededor. Giró el cuerpo, levantando el machete, y allí estaba. La vio por primera vez, alta, demasiado alta para cualquier criatura del desierto, el lomo arqueado, el pelaje sucio y húmedo, como si hubiera salido de un pozo lleno de tierra y pesadillas, sus extremidades largas, terminando en garras que aún parecían vibrar de la violencia reciente. Pero fue la mirada lo que lo dejó sin respiración, ojos amarillos, fijos, sin parpadeo, con un brillo que no era de este mundo, sino de algo que caza, algo que disfruta del miedo. Joaquín supo en ese instante que el verdadero horror apenas comenzaba y que lo que respiraba frente a él era la maldita de la montaña, en carne, pelaje y furia viva. Joaquín corrió con todas sus fuerzas, esquivando escombros y respirando polvo mezclado con desesperación. El campanario de la vieja iglesia era el único refugio con algo de altura. El único lugar desde donde podría ganar algo de ventaja o, al menos, ver por dónde venía la amenaza. Subió los peldaños de madera casi a ciegas, con el machete en una mano y el rifle colgado al hombro. Cada paso rechinaba bajo su peso, pero el miedo ya no le daba tiempo para ser cauteloso. Al llegar arriba, lo que vio le heló el alma. La bestia, esa criatura salida de una pesadilla mal contada,
Se movía entre las casas con una agilidad antinatural. Su silueta se deslizaba entre las sombras, destrozando puertas de un solo golpe, volteando carretas, arrastrando lo que encontraba a su paso. La madera crujía, los techos temblaban, y en cada rincón por donde pasaba, el silencio se llenaba de terror. Cada vez que el viento giraba, le traía el mismo olor, un aroma metálico, denso, mezclado con polvo viejo, como si el desierto entero se hubiera impregnado de un recuerdo sangriento que no quería desvanecerse. Joaquín cargó el rifle con manos temblorosas, tratando de recordar todo lo que sabía, todo lo que alguna vez había escuchado sobre criaturas como esa. Y entonces, como un relámpago en medio de su mente, le vino a la memoria aquella conversación con un curandero en un pueblo fronterizo años atrás. El viejo le había hablado del hijo de la luna, de una maldición que caminaba sobre dos patas, con colmillos como cuchillas y garras que no dejaban testigos. Para detener al hijo de la luna, necesitas plata, o una maldición peor que la suya. Pero Joaquín no tenía ni lo uno, ni lo otro. Solo le quedaba lo que siempre tuvo: rabia, orgullo y el machete que lo había salvado más veces de las que podía contar. Respiró hondo, ajustó la culata del rifle contra el hombro y esperó el momento justo para disparar, sabiendo que tal vez, esa noche, el desierto tendría una nueva leyenda o un nuevo silencio que nadie se atrevería a romper. Joaquín sabía que quedarse esperando era igual a firmar su sentencia. La bestia no se detendría, y él tampoco. Con manos rápidas y una mente nublada por el cansancio y la rabia, arrastró lo que quedaba de Gregorio hasta el centro de la plaza, un sacrificio que jamás habría querido ofrecer, pero que ahora se convirtió en su única esperanza de sobrevivir. Colocó el cuerpo con cuidado, casi como un último gesto de respeto hacia su amigo caído. Alrededor, levantó antorchas improvisadas usando telas empapadas en aceite y pólvora robada de la vieja armería del pueblo. Espolvoreó el suelo con una línea continua de pólvora, formando un círculo de fuego que esperaba encerrar a la criatura, aunque solo fuera por unos segundos. La espera fue interminable, el aire parecía espesarse con cada minuto que pasaba, y entonces, a filo de la medianoche, ella apareció, surgió de entre las sombras, caminando erguida, con ese andar torcido y amenazante. Cada paso que daba arrastraba piedras y polvo, como si la tierra misma intentara alejarse de su peso. La boca babeaba una espuma grisácea, espesa, como si la rabia le rebosara desde lo más profundo de las entrañas. Su piel, desgarrada en varios puntos, mostraba retazos de lo que alguna vez fue humano, músculo expuesto, venas palpitantes, como si la criatura aún estuviera peleando por contener la forma humana que ya había perdido para siempre. Los ojos, amarillos, incandescentes, no se apartaban de Joaquín. Él esperó, el pulso en la garganta, la mecha encendida entre los dedos, y cuando la criatura dio el paso final dentro del círculo, soltó la chispa. La explosión retumbó como un trueno, lanzando fuego, madera y tierra por los aires. Por un instante, solo por un instante, pensó que tal vez lo había logrado, pero cuando el humo comenzó a disiparse, vio la silueta levantándose entre las llamas, más furiosa, más violenta, como si el dolor la alimentara, como si el fuego hubiera despertado algo peor dentro de ella. El verdadero terror apenas comenzaba, y Joaquín lo sabía. Sin tiempo para pensar, sin un plan que garantizara su vida, Joaquín corrió hacia el cañón seco que se extendía detrás del pueblo, un laberinto de rocas partidas y tierra agrietada que pocos se atrevían a cruzar, incluso en días de calma. La luna llena iluminaba el sendero polvoriento, proyectando sombras alargadas que parecían moverse al ritmo de su desesperación. El aire olía a tierra quemada y a algo más,
una mezcla de ceniza y desesperanza que le llenaba la garganta. Cada paso era una promesa rota. Detrás de él, el golpeteo de las patas de la bestia retumbaba como un martillo sobre su espalda. El sonido era brutal, inconfundible. Una persecución que ya no era solo física, sino mental, como si el propio desierto conspirara para encerrarlo. Los alaridos de la criatura llenaban el aire como una letanía de locura, un canto de caza que parecía venir de todos lados, rebotando en las paredes del cañón, haciendo imposible saber cuán cerca estaba realmente, pero Joaquín la sentía, la respiración, las zancadas, el temblor del suelo bajo sus botas. El sudor le cubría el rostro, mezclado con polvo y sangre seca. Sus pulmones ardían, pero no se detuvo, no podía. Finalmente llegó a una garganta rocosa, un paso estrecho donde las paredes de piedra se cerraban como fauces gigantes. Allí, sin otra salida, sin más opciones, se giró para enfrentarla, y la vio. La criatura ya estaba a escasos metros, con el cuerpo arqueado, los músculos tensos, lista para el salto final. Joaquín levantó el machete con ambas manos, cerró los ojos por un instante, y en ese suspiro aceptó que el siguiente segundo decidiría todo. O viviría, o el desierto sumaría otra sombra a su colección de leyendas malditas. El impacto fue como un relámpago de dolor y tierra. Joaquín y la criatura rodaron ladera abajo, golpeándose contra piedras, ramas secas y espinas que se incrustaban en la piel como pequeños cuchillos. Cada metro de esa caída parecía eterno, como si el propio desierto quisiera engullirlos a ambos. La garra de la bestia fue implacable. Abrió un surco profundo en el costado de Joaquín, rasgando piel, músculo y parte del orgullo que lo había mantenido de pie hasta ese momento. El calor de la herida se mezcló con el polvo y el sudor, creando un ardor que quemaba más que el propio sol del mediodía. Pero incluso en medio del dolor, algo dentro de él se negó a rendirse. Con la última fuerza que le quedaba, y empujado más por la rabia que por la lógica, Joaquín levantó el machete y lo hundió con toda su furia directamente bajo el mentón de la criatura. La hoja atravesó carne y hueso, y por un segundo eterno, el tiempo pareció detenerse. El alarido que brotó de aquella garganta no fue humano, ni animal. Fue un grito que parecía arrastrar ecos de otros tiempos, de otros lugares. Una mezcla de dolor, furia y algo más profundo, como si la misma maldición que la habitaba tratara de salir de su cuerpo a través de ese grito desgarrador. La criatura retrocedió, tambaleante, con movimientos espasmódicos, como si sus propios huesos ya no respondieran. Se retorció sobre la tierra seca, pateando el aire, arañando el suelo, dejando tras de sí una estela de polvo, sudor y ese líquido espeso, grisáceo, que parecía hervir al contacto con las piedras calientes. Joaquín, apenas consciente, sintió cómo el mundo a su alrededor comenzaba a girar. La vista se le nublaba, las piernas ya no respondían, y la respiración se volvió un suspiro entrecortado. Pero sabía que quedarse allí, a la intemperie, sería condenarse por completo. Arrastrándose como un animal herido, con las uñas enterrándose en la tierra y el machete aún aferrado en la mano, avanzó, poco a poco, metro a metro, hasta alcanzar una vieja higuera que crecía retorcida cerca de la garganta rocosa. Sus raíces, gruesas y deformes, ofrecían un refugio precario, pero era lo único que tenía. Con el cuerpo temblando, Joaquín se dejó caer bajo su sombra, sintiendo cómo el calor de la fiebre comenzaba a subir, cómo el aire se volvía pesado y cómo la oscuridad lo envolvía lentamente. La última imagen que tuvo antes de perder el conocimiento fue la silueta de la criatura, aún convulsionándose a lo lejos,
como si la maldición que la acompañaba no estuviera dispuesta a morir tan fácilmente. Y en medio de esa niebla mental, una sola idea cruzó su mente, como un susurro que no era suyo. Esto aún no ha terminado. Cuando Joaquín abrió los ojos, el amanecer ya teñía el horizonte de un rojo sucio, como si el propio cielo supiera lo que había ocurrido durante la noche. El aire era frío, demasiado frío para esa hora, y el silencio, ese silencio denso, seguía allí, como un eco que se negaba a desaparecer. La criatura, esa sombra que lo había perseguido, desgarrado y casi arrancado la vida, ya no estaba. Solo quedaban rastros dispersos, piedras quebradas, ramas rotas y aquellas huellas deformes, 4 hendiduras profundas que se alejaban hacia las montañas, como si la propia tierra hubiera sido abierta a la fuerza. Joaquín intentó incorporarse, pero el dolor en su costado lo obligó a quedarse apoyado contra el tronco retorcido de la higuera. El aire olía a tierra, húmeda, a polvo antiguo y a algo más. Una presencia invisible que aún parecía observarlo desde algún rincón que sus ojos no alcanzaban a ver. Pero lo peor no era lo que había fuera. Cuando bajó la mirada hacia su abdomen, lo vio. Allí, grabada sobre su piel herida y desgarrada, estaba la misma marca que había visto dibujada en las paredes del pueblo. Esa silueta maldita, 4 dedos largos, como garfios, marcados a fuego sobre su carne. Por un instante quiso creer que era solo el resultado del ataque, un simple desgarro, una herida más en la lista de cicatrices que el desierto le había dejado. Pero en lo más profundo de su mente, sabía lo que significaba. Aquella no era una herida común, era un aviso, una señal, una promesa de que la maldición apenas comenzaba. El viento sopló, levantando polvo y ceniza. En la distancia, los cuervos comenzaron a sobrevolar el pueblo abandonado, como si respondieran a un llamado que solo ellos podían escuchar. Joaquín cerró los ojos un segundo, respiró hondo y supo que su historia con el hombre lobo no había terminado. La pregunta que quedó suspendida en el aire, la que nunca se atrevió a decir en voz alta, fue sencilla, pero devastadora. ¿Cuánto tiempo me queda antes de convertirme en lo que acabo de enfrentar? Algunos dicen que si caminas cerca de esas montañas al caer la noche, aún puedes escuchar un aullido lejano, uno que no pertenece a ningún animal conocido. Otros aseguran que Joaquín Murrieta fue visto semanas después, caminando solo por el desierto, con la mirada perdida y el brillo extraño de un ojo que ya no era del todo humano. Pero nadie quiso volver a hablar de eso, por una razón. Ahora te pregunto, ¿conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí, bajo la misma luna llena? ¿Qué otros secretos malditos del desierto crees que aún siguen esperando ser contados? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el silencio del polvo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para escuchar más pesadillas que el viento no logró enterrar. Gracias por quedarte hasta el final. Pero recuerda, hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos vemos en el próximo relato. Si es que aún estás aquí,